llegó un momento en que casi tampoco no quería dormir, porque cuando inmediatamente si se dormía entraba en ese mundo espiritual, entre las luchas que existen entre la luz y las tinieblas, porque él tenía una misión de mostrar la luz, ¿no? De combatir lo negativo. Bienvenidos a Conviveon, el podcast del septrionismo. Un espacio para conocer y reflexionar sobre nuestra realidad y el rol que tenemos en la vida desde la perspectiva de las enseñanzas de Shikigama. Hola hermanos, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy traemos un programa especial que vamos a hablar sobre la vida de Claudio Javier Cedeño Araujo, quien fue el fundador del septrionismo, y queremos dedicarle como este episodio también para que se conozca quién fue, qué hizo, cómo en dónde se crió, todas las cosas que fue haciendo durante su vida, que luego desencadenaron en formar una institución, la Sagrada Orden Mística Septriónica. Entonces, nos gustaría de repente empezar, si nos puede contar la hermana o Esteban, sus orígenes, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Con quién se crió? O sea, lo más básico, ¿no? Digamos. Sí, bueno, nació en Iquitos en 1936. Sus padres, a los 2 años y medio de edad, más o menos, lo dejaron con la abuela materna que vivía en Iquitos. Y ellos, el resto de la familia, sus 4 hermanos, con sus padres, tuvieron que irse a Colombia, ¿no? Entonces, él tuvo una niñez bastante solitario. Era el único nieto que la abuela permitía tener en su casa. Y bueno, ella era una educadora, había sido ex monja, y bueno, le enseñaba todas las ideas de la moral, le educaba, le hacía leer, le daba las tareas de la casa. Siempre tenía que encargarse de todo. Por ejemplo, él tenía que saber coser, saber cocinar, limpiar. También él estaba bajo la tutela de los hermanos de su madre, don José Pelayo y don Alfonso. Entonces, don José Pelayo estaba encargado, los 2 hermanos estaban encargados de su educación, pero José Pelayo él frecuentaba círculos espiritistas, quienes en esos círculos le habían ordenado en esas sesiones de llevarlo a las sesiones que ellos tenían desde los 5 años de edad. Entonces, un niño de 5 años no tiene nada ganas de hacer ese tipo de actividades porque terminaban a la medianoche. Pero como él después le ofrecía comer algo rico, entonces lograba que el niño Claudio podía estar ahí presente, porque él tenía capacidades extrasensoriales y él podía observar todo lo que pasaba ahí. Y así conoció esos mundos espiritistas. Bueno, y a ver, ¿qué más querías agregar? Sí, que, o sea, el tío
cumplió una función de guía, ¿no? Sí, Pero era encomendado por los guías espirituales, sí. no por la organización espiritual. No. El tío Por los Pel- guías, los espíritus que ahí asistían en esas sesiones. el tío Pelayo también tenía habilidades extrasensoriales para poder captar. No lo sé, no conozco, no. Ujú. Solo sé que él tenía la orden superior de las entidades de luz desde el inicio para forjar su conocimiento y su experiencia sobre este tipo de materias. Y el otro hermano de la hermana, don Alfonso, le enseñaba sobre el comercio. Él era el tío de las actividades comerciales, Ujú. ¿no? Ah, Entonces eran dos, tenía como tres influencias: la abuela con todo lo que, los hábitos que tenía ella, siempre el hermano Claudio, como le llamamos también a Shikrigama, le hacía leer de todos los libros que ella conocía para que aprendiera a leer bien, ¿no? Como una abuela Como típica después ahora, ¿no? del almuerzo tenían que leer y cosas Claro. así, bastante estrictos. O sea, compartía muy cerca, o sea, muy cercano a su abuela. Vivía solo con ella, Solo con ella, sí. no con los tíos. No. Y usted mencionó, bueno, se lo conoce como Claudio Javier Cedeño Araujo y también como Shikrigama. ¿Es lo mismo decir Claudio Javier Cedeño que Shikrigama? ¿O cuál es esa diferencia? ¿O es un sobrenombre? Bueno, Claudio desde muy niño tenía esas habilidades extrasensoriales y él, a pesar de tener una niñez muy solitario, muy hermético, quizás por eso él tenía mucha comunicación espiritual, tenía tutores espirituales que le guiaban. Y él menciona especialmente su gratitud especial a Shiva, que siempre le guió de niño y que fue como un padre para él. Entonces, a través de esas comunicaciones que él tenía, en algún momento descubre que su espíritu se llama Shikrigama y que su espíritu ya había aceptado una misión en esta vida. Entonces él, hasta que no acepte la misión, no le conocemos como Shikrigama. Ujú. Entonces quizás ahí después podemos seguir hablando de eso, ¿no? Ok. Para no entrar demasiado. Sí, Shiva lo fue guiando durante toda su vida, en realidad, ¿no? Fue como su padre, de alguna forma. De Sí. hecho, él lo reconoce así también. Sí, era bien solitario, ¿no? El hermano. Como que por ahí leí algo como que él tenía su manera de pensar, que era media contradictoria con lo común, ¿no? Cuando iba al colegio, como que él ya tenía su forma de ver la vida. Sí, él analizaba las cosas, pero no conversaba Claro. mucho con los demás, Como sino que introvertido. era observador y meditaba reflexionaba sobre todo lo que veía. Y bueno, entonces en el colegio también, cuando iba al colegio, él a veces debatía con los profesores sobre ciertas cosas que le parecían quizás ridículo, porque en la época que él vivía, justo él sufrió la época en que cambiaron todos los profesores que eran notables, intelectuales y profesionales de Iquitos, los cambiaron por profesores que no habían ni siquiera terminado el estudio todavía. Eso es lo que siempre contaba. Entonces, para él era un choque terrible ese cambio de profesores, porque estos profesores no tenían modales, no tenían moral. Ellos, saliendo del colegio,
comportaban mal, como cualquier joven, no tenía el honor como tenían los profesores que él conocía, pero aún así él siempre había sido crítico tanto con los profesores originales que tenía como y peor con los nuevos, ¿no? Debatía sobre todos los temas. Si algo no coincidía con lo que a él le parecía de sentido común, entonces lo decía, ¿no? Y debatía sobre religión con los profesores de religión. Ahí estaría bien, sí. Bien posicionada. ¿Y quiénes eran sus guías espirituales? O sea, ¿cómo así él recibía sus guías? O sea, lo que hemos dicho hace un momento, Shiva era el guía, el espíritu que le guiaba. Y además tenía sus tutores espirituales, pero no nos ha dicho quiénes eran esos tutores espirituales. Le enseñaban espiritualmente. O sea, se le manifestaban, los veía como siempre. una persona normal, digamos. Como yo los veo a ustedes ahora. Sí. Claro, él tenía evidencia desde siempre. Sí. Entonces él se comunicaba así como directamente. Sí. Y él siempre supo que tuvo que cumplir una misión. Sí, desde muy joven lo supo. Así es. Y en realidad él tenía inclinación a ser, ¿cómo se dice eso? Una persona que se retira del mundo mundano para dedicarse a la contemplación, ¿no? Pero sus guías espirituales le dijeron que eso no era la misión que esperaban de él, sino que ellos querían que fuera una persona, digamos, común, con familia, que estaba dentro de la sociedad, conociendo todos los problemas de la sociedad y que tendría que ayudar a resolver esos problemas. Sí. Él por mucho tiempo se rebeló al mandato del cumplimiento de la misión. Entonces él nos cuenta de que siempre ha tratado de hacer todo lo opuesto. Si le pedían ser virtuoso, él trataba de hacer todo lo opuesto, para ver si en algún momento se cansaban de él y le dejaban tener su vida. Claro. Sí, porque él quería, por ejemplo, ser piloto, quería ser comerciante, pero no quería ser misionero en realidad. ¿Y cómo así se decide? O sea, ¿en qué momento es el momento de inflexión donde decide ya realizar ese camino? Bueno, después de años en que él debatía sobre sobre su carga de conciencia, de saber de que esperaban eso de él, pero que él no estaba muy convencido. Y además, se veía, él nos contaba de que llegó un momento en que casi tampoco no quería dormir, porque cuando inmediatamente si se dormía entraba en ese mundo espiritual, entre las luchas que existen entre la luz y las tinieblas, porque él tenía una misión de mostrar la luz, ¿no? De combatir lo negativo. Entonces siempre estaba en eso. Y hasta que, él trató de realizarse económicamente, pero siempre cada cosa que hacía, los guías le decían, puedes hacerlo, pero los guías, me refiero a las entidades de luz, las entidades de Dios, decían, estamos esperando esa misión, tú has comprometido, tu espíritu se comprometió a cumplir con esa misión, entonces esperamos eso de ti. Puedes hacer cualquier cosa, pero eso no va a dar resultado. Entonces él trató de hacer muchas diferentes actividades y cuando ya
después de muchas veces ver que no resultaba porque se bloqueaba de una u otra manera, ya dijo, ya me rindo. Y aceptó finalmente entrar en ese diálogo, para lo cual decidió hacer un retiro espiritual. Eso te iba a preguntar, si ahí venía el retiro. Sí. ¿No? Y a ver cómo fue ese retiro. Se dio por vencido y se entregó, ¿no? ¿Y qué fue hacer un retiro en su vida? ¿Se lo dijeron? ¿O fue como un mensaje? ¿O él lo hizo? Él lo decidió porque era necesario para poder hacer el diálogo y los debates que él necesitaba tener, porque no estaba todavía convencido de lo que querían de él. Entonces decidió retirarse en la frontera de Colombia con Perú. ¿Leticia? Sí, cerca de Leticia. Ah, ya. Okay. Sí. Donde buscó la casa de un amigo que conocía y se organizó para estar ahí 9 meses y a cambio de ser atendido en la comida y todo lo que él lo mínimo que necesitaba, él se comprometió ¿cómo se llama? Pescar todos los días un saltón. Un saltón es un pez de este tamaño. Entonces, eso es una mayor emprendimiento que necesitaba levantarse, creo que a las 3 de la mañana para hacer toda una estrategia especial para lograr pescar un pez tan enorme. Claro, durante esos 9 meses. Todos los días por 9 meses. Él nos cuenta que esto lo hizo con ayuda del espíritu de las aguas para poder lograr. Y también nos ha hablado sobre ¿cómo se llama el discípulo de Jesús? Que tiene que ver, que era el pescador. ¿San Pedro? También mencionaba a él, ¿no? Que le ayudaban en eso. Porque él tenía esa comunicación. Para él era como la comunicación diaria que tenía. Entonces, eso le permitió empezar a debatir todas sus ideas, para lograr tener el entendimiento que él necesitaba sobre los problemas psicológicos del ser humano, las religiosas, las doctrinales, tenía que aclarar todo lo que para él, las ideas que tenía en la humanidad, que según él no eran entendibles o no eran correctos, ¿no? Entonces, necesitaba mucho tiempo para debatir todo lo que él quería aclarar. Además, no era una persona crédulo, entonces podía estar conversando con Brahma o alguien, alguien de ellos, ¿no? De las entidades de luz. Pero eso no significa que todo lo tomaba en cuenta. Simplemente él podía decir, pero pruébame a ver que eres Dios. Claro. Y me imagino también que en esas percepciones que él tenía, podía entrar también el gran engañador por ahí a querer confundirlo, ¿no? O no, porque siempre hay positivo, negativo y peor con la misión que él tenía, que era importante, siempre sí. La parte negativa quiere, como dicen, hacerle pisar palito, ¿no? Sí, él era muy consciente de eso y siempre nos ha advertido a todos los que quieren tener ciertas percepciones que es muy fácil el engaño. Sí. Entonces,
para él lo más importante era que todo lo que percibía tendría que ser racional y poder ser racionalizado por él. Si no coincidía con el sentido común, entonces ahí él tenía que investigar todo lo que percibía. Entonces, o sea, no es cuestión de percibir y punto. Él estaba constantemente investigando. Corroborando. Y analizando, ¿no? Él ponía en duda absolutamente todo lo que percibía. Claro. sí. Porque, como dijo la hermana, él necesitaba racionalizarlo y al mismo tiempo necesitaba encontrar una forma clara de poder explicarlo. Claro. Uh-huh. Entonces, sus debates era todo el tiempo, está bien, percibo esto, pero ¿cómo lo explico? ¿La gente me va a entender? Para que sea entendible, claro. Entonces al nivel. Ahí aparece, hay una frase que él siempre cita, de que en sus conversaciones con Brahma le dice de que cuando las trompetas de Brahma suenan, hasta las piedras se escuchan, ¿no? Queriendo decir de que el mensaje que él tenía para dar era un mensaje que de alguna forma estaba latiendo en la conciencia de las personas, sí, y que se necesitaba alguien que lo manifestara para que se activara. Y que el conocimiento era transmitible de esa forma. Él tenía que hacer todo un trabajo de investigación, de poner en palabras lo que había visto, porque no eran cosas que habían sido descritas antes, ¿no? Entonces, porque también percibía cómo se generaron todo el mundo material, el mundo físico, mejor dicho, cómo se generaban de la energía los seres espirituales, nuestros propios espíritus, cómo es que se creó la vida en los planetas, todo, ¿no? O sea, sí. Y ahí entra bastante ciencia, claro, física, química, biología, son temas y un también, poco complicados. Y también eran un montón de ideas que eran diferentes a lo que comúnmente se conoce sobre cómo se van organizando las cosas, ¿no? Claro. La evolución, por ejemplo, el origen del humano, o sea, muchísimas ideas que tenemos y que a través del tiempo se irán cambiando con las investigaciones y demás, y que el hermano ya lo estaba percibiendo. Sí. Bueno, y como él también, su ambiente era el ambiente cristiano, entonces, en base a esas concepciones que se conocía, él, trataba de aclarar las confusiones que había, que la gente tenía y que él quería tener en claro, ¿no? Sí. ¿El momento que él va a Colombia es posterior al retiro? Sí. Sí, posterior. Sí, sí. Sí, después del retiro necesita unas semanas para... Cumple los 9 meses para retomar, entrega ese pescado diariamente, lo cumple. Todo lo cumple. Todo lo que tenía que hacer lo cumple y después de ahí... De ahí se prepara, porque dentro de las consignas que le dieron también era que la misión tenía que cumplir en pareja, que necesitaba una esposa para eso, y entonces, como él le decía, si necesito yo una esposa, no sería bueno que yo la escoja, sino ustedes escójanla. Claro. Y entonces le hacen entrar en contacto con la madre ya fallecida de la esposa para que le guíe para encontrarlo. Y él tenía contacto en esos tiempos con la masonería y otras agrupaciones, pero a través de la masonería ellos le piden hacer charlas, conferencias en diferentes partes, pagado por ellos, algo así, y de esta manera llega
a Colombia, pero hay que aclarar que desde el retiro él también se compromete en hacer un peregrinaje donde no podía tocar dinero ni tener más de una muda de ropa. Wow. Entonces, él tenía que vivir sirviendo a las personas que encontraba en su camino, a cambio de trabajo, de ayudarles en lo que fuera necesario, lo que sea, para poder sobrevivir y así, porque alguna vez nos mencionaba de que le decían, los hijos de Brahma no necesitan dinero, algo así. Entonces, eso era su manera de vivir. Sí, él nos contaba de que en sus viajes, cuando tenía que ir de un sitio a otro, cuando necesitaba comer, él intercambiaba o asesoría. Como truequen. Claro, o daba charlas, o ayudaba a arreglar cosas, a pintar, cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, alguna vez nos contaba sobre una familia donde se quedó varios meses ayudando a la familia y bueno, normalmente las familias no querían que se fuera. Sí. Entonces, pero él tenía que seguir adelante después de un tiempo, ¿no? Entonces, se hacía querer. Sí. Claro. Sí. Porque era servicial. Y bueno, fue así como poco a poco llegó a Bogotá, Colombia, a reunirse con la hermana Pepita. ¿Cómo así fue ese encuentro? Debe haber sido que se encuentre con una persona que no conoce y que le diga cómo fue. Bueno, la hermana Pepita, que es Placidia Josefa González de Cedeño. Sí, cuando se casó ya se volvió de Cedeño. Ya, bueno, Guisado, González Sí. Guisado, ¿no? Sí. Ella también era vidente. Bien. Entonces, cuando se encontraron, ella atendía consultas. Bueno, no vamos a decir todos los detalles, ¿no? Pero inmediatamente se dio cuenta, a él estoy esperando, es él, ¿no? Había una conexión espiritual. Y él, bueno, ya sabía que era ella, ¿no? Entonces, pero él tenía 26 años y ella tenía 48. Wow. Entonces, había una diferencia muy grande de edad. Y bueno, sabemos que tuvieron que organizarse poco a poco. No fue bueno, ambos sabían que tenían que cumplirse esa voluntad del padre. Uh-huh. Y demoró un tiempo hasta que decidieron casarse. Y primero se quedaron en Colombia, donde ella vivía. Hicieron un lugar, un primer intento de hacer una comunidad, ¿no? Comunidad loreña, pero después de un tiempo, y ahí tenían muchas visitas de gente, de organizaciones internacionales que venían a consultarle, educadores, bueno. Sí, todo tipo, porque él cuenta de que toda la gente de su entorno empezaron a consultarle a ellos, a preguntar, a ver qué hacían con su vida, a sanarlos en los problemas que tenían. Y siempre nos contaba de que por el intercambio le llevaban animales y cosas, y que poco a poco fue formando una granja con todo lo que recibía. Mira. Uh-huh. Sí. Y bueno, para ir también, porque me imagino que hay muchos detalles en todas las historias y todo lo que vivió. Digamos que con la hermana Pepita, como todos la conocen, es con quien funda la doctrina. Sí. Eso sí se puede hablar ya como cerrando en qué año se fundó y con qué principios y cuál era la intención que dejaron, ¿no? Como legado. Bueno, decidieron irse en bote muy lentamente hacia Iquitos. Uh-huh. Creo que demoraron 6 meses, algo así. Uh-huh. Y ahí primero tuvieron la intención de ir a Brasil, pero cuando los negocios que tenían se truncaron en Iquitos,
vieron que su tío, don Pelayo Araujo, José Pelayo, empezó a ayudarles y les dio una casa en calle Tacna, en Iquitos. Y ahí surge la nueva relación, digamos, con el tío, porque cuando se encuentran, el tío y el tío sabe que necesitaban esa ayuda, Claudio le dice: ¿con quién quieres hablar? ¿Con tu sobrino o con el místico? Porque el sobrino no es ningún místico, no quiere saber nada de eso, y el místico no tiene nada, no tiene ningún pariente de ninguna clase. Entonces el tío dijo: bueno, quiero hablar con el místico. Y desde entonces él se adhirió a las enseñanzas, a la misión de Shikrigama, del hermano Claudio, que ya era Shikrigama, ¿no? De hecho, el espíritu, digamos. Sí, el espíritu ya había... Claudio Cedeño ya había decidido que Shikrigama gobierna su vida. Claro. Él se entregó a su espíritu a su misión. y a su misión. Como que, digamos, renuncia a la parte renuncia del a Claudio cuerpo. Cedeño. Claro. Sí. Dice: Claudio Cedeño, fuera de acá la que va a decidir sobre tu vida es Shikrigama, ¿no? Entonces, ahí empiezan las actividades, empiezan a tratar de conversar con los diferentes grupos en Iquitos, los espiritistas, los Rosacruces, pero no tienen mucho éxito porque, según lo que nos cuentan, ellos se sentían muy superior a todo lo que venía de afuera, entonces no querían aceptar nada. Y siguieron conectándose con la gente que estaban interesados en las ideas que tenían. Se convirtió poco a poco en un centro cultural. La gente venía a escuchar al hermano Claudio, que lo llamaban desde entonces también. Así lo conocían. ¿Cómo? Así Sí, lo así lo conocían. conocían Así lo generalmente, ¿no? Día y noche venían a conversar, hasta a veces hasta altas horas de la madrugada seguían conversando, casi hasta el desayuno, porque no querían salir, porque tenían aprovechar al tanto máximo que hablar. Interesante. sus palabras. Claro. Sí, él hablaba casi 20 horas por día. Wow. Sí. Qué Y bárbaro. bueno, todos los que lo conocimos nos impresionaba su manera de conversar, y al punto de que querías estar siempre escuchándolo. Claro, Sí. claro. Porque, o sea, tenía información que te ayudaba en tu día a día, que te esclarecía confusiones, que te permitía adquirir nueva información sobre, bueno, el mundo que nos rodea, cómo fue creado. Entonces siempre era muy, muy, muy rico todo. Y eso es lo que fue haciendo que la gente se vaya juntando alrededor de él, y que poco a poco esa gente se vaya volviendo miembros de la institución, Claro. y formar la institución como la conocemos ahora. Digamos que todos esos mensajes que tenía los reunió y con eso generó, me imagino que es mucho más complejo, lo podemos explicar también más adelante de repente, Ujú. porque... Sí. Bueno, todo lo que hablamos nosotros en todos los podcasts, Claro. y en todo lo que en la página web, todo lo que tiene que ver con el septronismo son enseñanzas que él nos ha dado. Entonces, Y eso lo ha planificado desde su retiro. claro. Claro. Ah, Ahí concibió los fundamentos en base a que se diversifican todas las enseñanzas, además de todo su análisis de la problemática de la naturaleza del ser humano, de todo lo que pasa en el mundo. Entonces, él podía dar respuestas según cada nivel social, según cada profesión de las personas que se acercaban. O sea, que no daba la misma respuesta a una persona que no había estudiado, que a un médico o un científico o
una ama de casa, Claro. un Sí, joven, se adaptaba, un digamos, niño. a cada persona, a Sí. su cultura, a su educación. Sí. Sí. Para que lo Bueno, entiendan. muy bueno. Ujú. Tenemos una breve, obviamente que no se puede contar toda la vida en 35 minutos, pero por lo menos dejamos claro quién fue y cómo se inició en esto que nos ha dejado, ¿no? Que ahora nosotros somos unos divulgadores, simples divulgadores que tratamos de transmitir lo que él quería, ¿no? Al fin y al cabo, creo que su intención era que la gente pueda transmitir las enseñanzas que él dejó. Sí, y al final el objetivo de sus enseñanzas es que tengamos una mejor vida todos. Ese era su objetivo. Y acercarnos a Dios, ¿no? Y que Claro. nos liberamos de las confusiones que tenemos también, Ujú. que Bueno. contribuyen a eso. Sí. Muy bien. Seguiremos entonces ya hablando en otros capítulos ya más sobre las enseñanzas, que si no empezamos a hablar ahora y no paramos. Bueno, muchas gracias. Fue bonito conocer un poco más de la vida de nuestro fundador. Ujú. Shikrigama. Gracias Shikrigama. a ustedes. Gracias. Gracias. Ujú. Si te está gustando el canal hasta ahora, te invitamos a que te suscribas, que le des clic a la campanita de notificaciones, que compartas entre tus amigos, conocidos, contactos, que nos sigan, que dejen sus preguntas, comentarios. De esta forma nos van a ayudar para que podamos seguir haciendo el canal y que generemos nuevos contenidos. También les dejamos el link aquí abajo del Septronismo para que entren y vean todo el material que hay, y las redes sociales de Instagram y Facebook. Muchas gracias por vernos, por estar ahí, y nos vemos en el siguiente podcast.